por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Quiero contarles algo que me sucedió esta semana, pero para que no me juzguen les quiero dar el contexto primero, ¿sí? Yo en mi casa he encontrado serpientes. Yo le tengo miedo a las serpientes, a los ratones, yo le tengo miedo a todo lo que camina en cuatro patas. O sea, no me llevo con nada que... y me he encontrado serpientes en mi casa en 3 ocasiones. Luego otro día me encontré un lagarto. Era como así, con la cara fea. Pues todos tienen cara fea, pero sí. Luego un día se metió un zorrillo. Si usted dirá, pastor, ¿pero dónde usted vive? Y yo, pues sí. Y esta semana eran como las 3 de la mañana y mi esposa me despierta y me dice, papi, hay un ruido. Y yo pues quería decirle, pues ves tú y mira. O sea, si puedes pelear conmigo, pues yo estoy seguro que puedes. Pero no, pues, o sea, sabía que no era lo correcto hacer eso. Me levanté, yo no escucho el ruido, pero me levanté, fui yo a mirar qué era y no encontré nada. Luego al rato escucho yo el ruido y el ruido era como caí despierto. Yo, ¿qué es eso? Sonaba como un animal quejándose, sonaba como un gato quejándose, yo no sé, sonaba como muchas cosas. Y ya me despierto y salgo de nuevo de la casa, del cuarto, a mirar qué era. Y ella me dice, posiblemente es afuera, mira a ver. Y yo, no, pues yo voy a mirar afuera. Si está afuera no me importa, ¿no? O sea, pero... Y como un rato más tarde, de nuevo escucho el ruido. Y que caigo despierto, levantado de nuevo y voy, y yo tengo una perra. Y voy y busco la perra y dije, pues si el animal se va a comer a alguien, y se come a la perra. Y así me da tiempo a correr. Pero fue interesante que la perra, yo siempre que saco a la perra del laundry, ella siempre sale corriendo, pero no quiso salir la perra. O sea, y yo, ven, y la perra ahí, y yo, que vengas, te dije. Y salió. Y bueno, pero yo vi que la perra no olió nada y me la llevé al cuarto. A mi esposa no le gusta que la perra entre al cuarto, pero a ella no le molestó, ¿no? Y vuelvo a escuchar el ruido. Pero ya había salido yo varias veces, no había encontrado nada. Entonces dije, ¿será algo espiritual? Y recuerdo que le dije a mi esposa, le dije, mira, si es espiritual y eso es todo lo que va a pasar, ya vamos a dormir, ya era las 5 de la mañana. Tome en cuenta que esto comenzó como a las 3 y algo de la mañana, ya era las 5 de la mañana. Al otro día, nos quedamos dormidos. Al otro día me despierto, le pregunto a mi mamá si había escuchado el ruido. Nadie lo escuchó, mi hijo no lo escuchó, nadie escuchó el ruido. Y dije, pues ni modo, pues ya pasó. O sea, si era un animal se fue. Y por la noche yo estaba haciendo unas cosas y tenía audífonos y mi esposa me llama y me dice, el ruido de nuevo. Y digo, ¿qué es esto? Y de repente estoy así mirando y me doy cuenta de mi esposa tiene algo que tira olor a la casa, o sea, le pone una cosita y echa olor. Y el ruido venía de la cosa esa. Y estoy yo tratando de escuchar y veo que suena el ruido y veo que se prende la luz de eso y digo, mi amor, aquí está el espíritu ese que estaba... ¿Por qué te cuento esto? Porque algo que escuché que no era espiritual se volvió espiritual en el momento en que yo lo permití.
me provocó miedo, nos quitó el sueño. Ahora me doy cuenta que no es que la perra estaba asustada, es que estaba dormida. Pero yo pensé que hasta la perra estaba asustada por el animal que estaba dentro de la casa. Y comencé a imaginarme un sinnúmero de cosas provocadas por el miedo, por algo que escuché. Esta semana estábamos reunidos y me preguntaban algunas personas, ¿qué vamos a hacer, pastor, cuando comiencen a meterse en las iglesias a deportar personas? ¿Qué vamos a hacer, pastor, cuando? Y yo decía, seguir creyendo en el mismo Dios que hemos creído toda nuestra vida. No me voy a dejar mover por lo que escucho que ahora viene con la intención de provocar miedo y comenzar a imaginarnos cosas que sí pudo haber sido un animal. Sí, le digo, se han metido serpientes a la casa, zorrillos a la casa. Entonces sí pudo haber sido. Pero en el momento en que ahora por lo que escucho comienzo a tomar decisiones, voy a perder el sueño. Se va a afectar la fe, me va a afectar la estabilidad por algo que no puedo resolver. Hace años atrás estábamos en la misma posición que estamos hoy. En el 2020 se suponía que todos muriéramos con la pandemia y aquí estamos. Y si tosíamos un poquito, pensábamos todos que nos íbamos a morir. Y aquí estamos. Luego comienza una guerra en Ucrania, comienza una guerra en Israel y decimos la tercera guerra mundial viene y aquí estamos. Y el asunto de la fe es que o le creemos a Dios o no le creemos. Y yo voy a seguir predicando el mismo mensaje. Cristo sigue siendo Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Ese es el único mensaje que yo tengo. Yo no vengo a decirte, nada malo te va a pasar. No, si no es una, va a ser otra, pero todos vamos a enfrentar calamidad en un momento dado. Pero Cristo sigue siendo Rey. Si le seguimos prestando atención a todo lo que vemos, vamos a vivir en pánico. Cuando no lo podemos resolver, o podemos decidir vivir en fe y en confianza de que Él tiene control de mi vida, pase lo que pase y venga lo que venga. No, amados, yo no voy a cambiar el mensaje que he predicado toda mi vida. Yo nunca me he parado en este púlpito diciendo, todo te va a ir bien. Cristo vino para ser tu sirviente y que todo te vaya bien. No, nunca lo he dicho y no lo diré. Ya Él hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Mi trabajo es confiar. Abra sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 1. El libro de Mateo capítulo 1, en el versículo 1 dice así. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Abinadab. Abinadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth.
Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Si se ha perdido, estoy en el versículo 10. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiur. Abiur fue el padre de Eliaquim. Eliaquim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquim. Aquim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. ¿Por qué leí toda la genealogía? Porque muchas veces cuando muchas personas leen la Biblia y ven muchos nombres, se brincan los nombres como si no fuera importante. Yo quiero sugerirle que si está en la Biblia es importante. Si está en la Biblia hay que leerlo, hay que estudiarlo. No se brinque cosas porque no le parecen emocionantes. Pero hoy quiero hablarte de esto que se conoce como la genealogía de Jesús. La palabra genealogía significa el origen o el comienzo de algo. Y para que me entienda, genealogía no es un término que se utiliza de forma divina o algo así como majestad. Es simplemente un término que se utiliza para describir el recuento de las generaciones previas a una persona importante o a un rey. O sea, cuando se establecía un rey, querían saber de dónde venía el rey, cuál era ¿cómo se dice? Su árbol genealógico familiar. Y eso era una genealogía, o eso es una genealogía. Cuando había una persona importante, esto mismo que acabamos de leer se hacía. ¿Quién fue su padre y su abuelo y su tatarabuelo y así sucesivamente? Inclusive hay dos ocasiones que se menciona la genealogía de Jesús. Una está en Lucas 3 y una está acá. Y los nombres varían en ciertos aspectos, porque la verdad del caso, no todos los nombres de las generaciones pasadas de Jesús están descritas aquí. Dios escogió ciertos nombres para establecerlos porque había un principio importante en esto, que quiero que lo entienda hoy. Ahora, Lucas lo lleva desde Jesús hacia atrás, ¿sí? Y llega hasta Adán. Mateo comienza desde Abraham hasta Jesús. Y mire, pero lo importante, no lo importante, pero lo más importante es el versículo 1. Y quiero que lo mire una vez más conmigo. La Reina Valera dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero acá nos dice, el siguiente es un registro. Diga conmigo, registro. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. ¿Por qué esto es importante? Yo quiero que primeramente usted entienda el hecho de que la Biblia es un libro divino, pero es también un libro histórico. ¿Ok? Por favor, entienda esto. La Biblia es un libro divino, pero también es un libro histórico, es un registro histórico. Cuando Mateo escribe el Evangelio de Mateo, él no estaba pensando de que lo que él estaba escribiendo un día sería parte de un libro divino llamado la Biblia. Mateo estaba haciendo un registro de su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Él escribió este documento, esta carta, este Evangelio de Mateo para demostrar a las personas de su tiempo que Jesús es el Mesías.
Por favor, esto es tan importante que lo entiendan. La intención de Mateo es que las personas de su tiempo, en este caso los judíos, porque él escribió esta carta más a los judíos, para que quedara un documento registrado de que Jesús es el Mesías. Porque las personas de su tiempo no argumentaban si Jesús había nacido. Ellos sabían que había nacido. No documentaban si había hecho milagros. Hay muchos otros registros que hablan de que Jesús hizo muchos milagros. Tampoco argumentaban si Jesús había sido crucificado. Y mire esto, y algunos aún no argumentaban si había resucitado. Lo que Mateo estaba tratando de probar por medio de esta carta, por medio de este registro, no era ninguna de las anteriores, era que Jesús es el Mesías esperado. Por eso es que comienza el versículo 1 nuevamente, diciendo el registro de los antepasados de Jesús, y explica ahí que Jesús es descendiente de David y de Abraham. Para que todo el mundo, todo Israel esperaba que la llegada del Mesías, cuando viniera, tenía que ser descendiente tanto de Abraham como descendiente de David. Y Mateo comienza su registro estableciendo de una vez por todas este Jesús del que voy a escribir todo este documento, sí es el Mesías porque es descendiente de David y Abraham. Y luego toda la carta, todos los milagros, la muerte y resurrección ahora confirmaban lo que el versículo 1 establecía. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ahora vamos. Una de las cosas que a mí me bendicen de la genealogía, o más bien de la evidencia histórica, diga conmigo evidencia histórica. No, diga conmigo evidencia histórica. Una de las cosas que a mí me bendicen de la evidencia histórica de Jesús es que afirma mi fe. ¿Por qué? Muchas personas cuando vienen a la fe, muchas personas cuando vienen a Cristo vienen desde la perspectiva emocional, sentimental o por alguna situación. Me iba a inventar una palabra ahí, pero usted me entiende. Tengo una situación, tengo un problema. Sí, me dicen que Cristo salva, que si voy a la iglesia, el Señor me va a ayudar. Si hago las cosas bien, mi situación va a cambiar. Ahora me dicen, me presentan el evangelio, yo le entrego mi vida a Cristo. No entiendo muy bien qué es lo que estoy haciendo, pero lo hago como quiera porque entiendo que algo se está moviendo dentro de mí y yo necesito de eso que están hablando. No entiendo todo, pero sí sé lo que estoy sintiendo. Por eso es que no hay ningún problema. No estoy argumentando ni peleando el hecho de poner nuestra fe en Cristo por los sentimientos o la emoción o la situación que estoy atravesando. Ese fue mi caso. Yo estaba en adulterio, yo quería tener la capacidad de dejar a mi amante, lo había tratado de muchas formas. Sí, volvía de nuevo a lo mismo, volvía de nuevo al alcohol, volvía de nuevo a las drogas, volvía de nuevo a esta vida en la que ya me sentía miserable. Me dijeron que Cristo salva, sana, restaura, limpia y hace milagros. Y yo vine y dije, pues yo quiero, yo no sé quién es, yo no sé qué es, yo he escuchado de Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? Hace esta oración conmigo. Yo la hice, no sabía qué estaba haciendo, pensé que era una pérdida de tiempo. Aquí estoy. ¿Sí? Yo no vine a Cristo porque entendía que era el Mesías. Yo no sé ni qué era un Mesías. Yo vine a Cristo porque necesitaba cambiar esta vida, este corazón, esta maldad, que mi familia fuera restaurada, que hubiera un cambio. Esa fue la única razón por la que yo vine a Cristo. Por eso es que muchas personas cuando vienen a Cristo desde esa perspectiva, pero no estudian las Escrituras, no entran en ese C,
no se disipulan en un grupo café. Y lo digo porque eso es lo que nosotros hacemos acá. Sí, pero cualquiera que sea el contexto de su iglesia, no tienen una relación con Dios, ahora cambia su situación y se apartan de Dios. Aún mucha gente que lleva mucho tiempo en el Señor, no caminan en fidelidad con Dios porque vinieron a Cristo por su situación, por emoción, y ahora cuando cambia la emoción o cambia la situación se apartan porque no tienen una verdadera convicción. Por eso es que algunos se apartan cuando las cosas les van mal y otros se apartan cuando las cosas les van muy bien, porque mantuvieron su relación con Dios, o en este caso con Jesús, basada en emoción, en una situación o en sentimientos. Ahora, yo vine a Cristo por emoción, sentimientos y situación. Pero a la vez que comienzo ahora a estudiar la palabra, y escuche, lea la Biblia no solamente como un documento divino, sino también como un documento histórico, que te está relatando una verdad que trasciende los libros de historia que muchos de nosotros nos enseñan en la escuela, de que Cristóbal Colón descubrió América. Esta historia es más importante que de quién descubrió América. Ahora bien, ¿por qué la genealogía, pastor, tú dices que afirma tu fe? Porque ahora no solamente puedo tener la convicción de quién Él es, basado en mi situación, en mi emoción, sino que ahora tengo evidencia de quién es Él y que todo lo que dice este documento histórico es verdad. Y gracias por la música que como que le metió emoción a lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? La genealogía y toda la Biblia, pero en este caso la genealogía, nos demuestra de que Cristo sí nació, de que Cristo sí vivió y de que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Cuando comenzamos a tener convicción basado en lo que nos revela el documento histórico, ahora nuestra fe, escúcheme, por eso es que esto es importante, nuestra fe se mantiene firme aunque mi situación cambie. Si solamente me mantengo en Cristo porque lo sentí un día, porque tenía problemas, si mi situación cambia, también cambiará mi fe. Y tiene que llegar un momento dado a que entendamos quién es Cristo, no por la emoción, no porque llegué a la iglesia y se me pararon los pelos, no porque tengo un problema y ahora lo veo operando. Si yo entiendo este documento histórico y entiendo en ese primer versículo, Él es el Mesías, y todo lo que se me ha enseñado, aunque mi situación cambie, yo me mantendré firme en mi fe. Y amados, esto es importante porque esto es lo mismo que hizo Pablo con los corintios. En 1 Corintios 15, cuando Pablo quería traer convicción de la resurrección de Jesús, él les dice en 1 Corintios 15, en el versículo 3, él le dice: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos tal como dice que
tal como dicen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras de antes de Jesús, que hablaba acerca de lo que había acontecer del Mesías. Pero también la revelación histórica clara de que Jesús había resucitado. Ojo, no se queda ahí. Él dice, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. A la vez. Ojo, la mayoría de los cuales todavía viven y algunos ya han muerto. Perdón, a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. En otras palabras dice, más de 500 personas tienen la evidencia de que Jesús resucitó y algunos de ellos todavía están vivos. Vayan y pregúntenle. No lo basó en la emoción, lo basó en la evidencia. Lo basó en el documento histórico, en la evidencia histórica. Él estaba demostrando que la resurrección de Jesús no era un concepto de emoción, sino un concepto de convicción. Y así mismo para mí es la genealogía. Ahora bien, lo segundo que quiero que entienda de esto es que el libro de Mateo se escribió al menos unos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Preste atención. Por favor, quítale la emoción y use en este momento el razonamiento. Mateo fue seguidor de Jesús. Está escribiendo lo que atravesó y vivió con Jesús. Mateo tuvo toda oportunidad. O sea, si ya Jesús no está en su entorno, 30 años más tarde, él tuvo toda oportunidad para analizar todo lo que él había vivido y pudo haber dicho, Jesús no era quien dijo que fue, no voy a tener este registro y hacer el ridículo hablando de algo que no es verdad. Pero 30 años más tarde todavía él seguía con esta convicción de que Jesús es el Mesías y deja este registro histórico para su gente. Para que su gente pudiera creer que Jesús de verdad es el Mesías. Esa era la convicción de Mateo. Pero la pregunta más importante no es en qué Mateo creía. La pregunta más importante que nosotros debemos hacernos no es si Mateo sabía y creía que Jesús es el Mesías. La pregunta más importante es si lo que Mateo nos dejó registrado será suficiente para tú creer que Jesús es el Mesías. Cuando usted lee la palabra, ¿qué provoca dentro de ti? Por eso es que yo no argumento con personas que dicen, yo no quiero creer en Cristo. Y luego, no hay problema, no quieres creer, eso es tu problema. Pero eso es que cuando hay personas que me dicen, es que ustedes los cristianos creen en ese libro, esa es mi decisión. Lo que está registrado en este documento histórico es suficiente para yo creer que Jesús es el Señor, que Él vino al mundo, que Él murió en la cruz del Calvario y me dio salvación y vida eterna. Es suficiente para mí. No necesito que haga otro milagro en mi vida. No necesito que me libre de todos mis problemas. Yo creo lo que las escrituras dicen acerca de Jesús. Y si mi situación cambia y mañana caigo en un hospital y me dicen te quedan 3 días de vida, yo voy a seguir creyendo en que lo que dice aquí es verdad, porque lo que dice aquí no cambia por mi situación. ¿Qué usted cree de Jesús? Porque te voy a dar un versículo que debe llevarnos a meditar.
En Gálatas capítulo 2. En el versículo 16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. Ojo, todos nosotros estamos o estábamos condenados al infierno. Todos nosotros. De la única manera que heredamos la vida eterna es por medio de ser declarados justos delante de Dios. Toma eso en cuenta. Tenemos que dejar de leer la Biblia y seguir la fe para ver qué Dios hace por mí en la tierra. Tenemos que preocuparnos primeramente por lo que Él ha hecho por nosotros en la eternidad. Y nos dice aquí: y sabemos, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Esta escritura nos enseña que usted no es declarado justo delante de Dios por su emoción, ni por su situación, sino por su convicción, por su fe en Cristo. La palabra creído, sí, cuando dice hemos creído en Cristo Jesús, la palabra creído en griego, pisteo, significa, escuche, la confianza en las promesas que se obtiene desde una perspectiva no meramente intelectual, sino que nos lleva a un compromiso profundo y personal. O sea, la palabra creído no es decir, oh, sí, yo creo. No, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús vino, yo creo. Sigo mi vida como sea. Sigo tomando, sigo apartado más o menos ahí con Dios, pero creo. Sigo en mis viejos pecados, pero creo. Eso no es creer. La iglesia ha minimizado lo que es creer. Nos han enseñado que si llegas el domingo y te sientas en una silla es porque crees. Yo no creo que somos producto de la evolución. Yo no salí de un mono, pero me tuve que sentar en una silla, escuchar a una maestra decir eso y tomar el examen y decir, y no me acuerdo, fue hace mucho, pero tengo que haber dicho porque si no. Pero yo no creo en eso. Pero me senté en una silla a escucharlo. Y mucha gente se puede sentar en esta silla a escuchar de Jesús y no verdaderamente creer en Jesús. Porque el creer te lleva a una confianza en sus promesas que no nacen meramente de la perspectiva intelectual, sino que nos lleva a un compromiso profundo y personal. Y si usted dice, pues, ¿creeré yo o no creeré? Es fácil. ¿Tienes un compromiso personal con Él? ¿Y profundo o no? Por eso es que Dios nos dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Porque crees o no crees. Así que tengamos claro quién es Jesús.
lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho en tu vida cuando viniste a Él desde la perspectiva de situaciones o emocional, es con el fin de llevarte a una convicción y entender: nadie pudo haber hecho en mí lo que pudo haber hecho si no llega a ser de que Él verdaderamente es quien dice que es. Pero no es para decir: antes yo estaba en las drogas, ya dejé las drogas, ahora vivo como quiera. No es para decir: yo estaba en esta condición cuando Él llegó a mi vida y me transformó. Ahora quiero conocerlo más. Quiero vivir para Él. Quiero rendir mi vida a Él. Libro de Colosenses, capítulo 1. Nos ayuda porque la genealogía es importante, porque nos da una revelación no solamente emocional ni superficial, sino histórica de quién es Él, de que Él es el Señor. Él es el Señor. Iglesia, pase lo que pase, Él es el Señor. Colosenses 1 dice, versículo 15: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él es el Mesías. Y si hay algo que la genealogía me demuestra, es que esta Biblia no es un sinnúmero de historias y anécdotas en las que nos entretiene, sino que cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada historia apuntan a una sola: al nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Que significa que la genealogía nos enseña y nos demuestra cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Nos demuestra que nada pudo evitar que Jesús viniera al mundo. Un versículo más y con esto termino. Gálatas capítulo 4, mire esto. Gálatas 4. Gálatas 4:4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. La genealogía, los nombres que acabamos de leer, nos demuestran que nada detuvo, nada pudo haber sido un obstáculo para que Cristo viniera al mundo. Que lo que Dios dijo que haría, lo hizo. Y utilizó a gente imperfecta, a gente pecadora,
a gente rebelde para revelárseles y a través de ellos usarlos para que viniera el Mesías a este mundo para traernos salvación y vida eterna. Y hoy podemos darle gracias a Dios porque nada evitó el que Cristo llegara a la cruz del Calvario para salvarnos. Cuando yo miro esto y pienso en esto y veo la genealogía, también me doy cuenta que nada pudo evitar que Él me alcanzara. Nada pudo evitar, o sea, el diablo trató, me metió en las drogas, en el adulterio, en el alcohol. Yo pude haber estado preso o muerto, y si hubiera muerto sin Cristo hubiera ido al infierno, pero nada pudo interrumpir el que ese agosto 21 del 1998 yo viniera y rindiera mi vida a Él para transformarme. Y estoy seguro que si muero hoy, en este momento, voy a estar con Él, porque yo he creído en Él. Y nada lo pudo evitar. De la misma manera, nada lo pudo evitar en tu vida, o nada lo puede evitar en tu vida, solo tú. Solo tú. A mí cuando la gente me dice, pastor, es que ya no me siento que estoy creciendo, yo le digo, pues ni modo, no es mi responsabilidad llevarte a crecer. Mi responsabilidad es revelarte a Cristo. La tuya es creer, porque ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Atravesó a través de todos estos nombres su simiente y vino y pasó por gente adúltera, por gente imperfecta, aún por medio de prostitutas. Pasó por medio de todo esto, y el enemigo trataba de evitar que llegara la simiente, pero la simiente nació, y el ángel dijo, María, prepárate, que el Mesías viene a través de ti, o Él va a nacer, María. Él también va a morir y Él va a ser enterrado, pero el tercer día se levantó para darnos salvación y vida eterna. Ese es el documento histórico que yo creo. Y si usted está aquí hoy, es porque nada ha evitado que usted llegue, porque Él anhela darte salvación y vida eterna. Solo tú lo puedes limitar, solo tú lo puedes evitar. Cierren sus ojos, por favor. Dios te trajo hoy para darte salvación y vida eterna. Dios te trajo hoy para que hoy pudieras conocer su gran amor. Es tu decisión. Te trajo para salvarte, limpiarte, rescatarte, restaurarte. Te trajo porque te ama. Aun si has estado caminando lejos de Él, te trajo hoy en este día para demostrarte cuánto te ama. Y si en este día tú reconoces que lo necesitas, si en este día tú dices, yo necesito eso, pastor, yo necesito conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Sálvame. Te necesito. Señor, me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Si tú hiciste esta oración conmigo ahí donde estás, levanta tu mano y déjame verte desde aquí. ¿Habrá alguna persona hoy? Estás en un lugar seguro. Él te trajo hoy. ¿Habrá alguna persona hoy que ha tomado esta decisión? Levante su mano ahí donde está. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor.
Al resto yo les quiero decir esto. La genealogía nos demuestra que lo que Dios, escúcheme, que lo que Dios declara, lo cumple. Ojo con lo que voy a decir. Nos demuestra que no hay gobierno, ni principados ni potestades, ni malas noticias ni buenas noticias, ni amenazas, ni calamidad, ni enfermedad, ni enemigos ni amigos. Absolutamente nada podrá evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es todopoderoso. Y cuando yo miro y leo la genealogía y comienzo a estudiar las historias de las personas que veo aquí, todas las calamidades, problemas, situaciones que ellos enfrentaron y pensaban que era el final de sus vidas, y al final se daban cuenta de que Dios estaba con ellos, es lo mismo que creo para mi vida y para la suya. Así que no permita que nada ni nadie les robe el gozo del Señor, porque solo Él es Dios. Nada evitó que usted llegara a Jesús, y nada evitará que Dios cumpla su propósito en su vida. Así que levante sus manos al cielo y comience a darle gracias a Dios. Comience a darle gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Vamos, dale gracias. Levanta la mano al cielo. Vamos, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dile: yo te creo a ti, Señor. Y comience a alabarlo y a exaltar su nombre, porque Él gobierna, Él vive, Él reina. Vamos, adore con nosotros. Cántelo.
algunos el enemigo puede llenarle la mente y el corazón a pensar y decir, pues sí, pastor, pues usted no está pasando el temor que yo puedo estar pasando, que alguien más está pasando. La persona que pueda pensar así no me conoce primeramente, pero ese no es el punto. Pero eso es que yo siempre le digo, seamos sensibles con las necesidades y el dolor de otros, no lo ignoremos. Pero el año pasado, en julio, yo recibí un diagnóstico en junio del corazón donde yo pensaba que me iba a morir. Si usted habla con mi esposa, si usted habla con Jonathan Henker, Alex Robles, ellos le pueden decir de cuántas veces yo decía, tenemos que prepararnos y quiero prepararlos, equiparlos para que si de repente muero. Y me había preparado para morir. Lo que te quiero decir es de que todos nosotros enfrentaremos calamidad de una forma u otra. Al final, todo lo que tuve que entender es, Él es Dios, Él sabe cuándo voy a morir. ¿Para qué me voy a complicar yo pensando en que posiblemente es mañana o esta noche? Yo me acostaba noches, les prometo, delante de Dios, había noches que me acostaba preguntándome, ¿iré a levantarme mañana? Y recuerdo que me volteaba con mi esposa y la abrazaba bien fuerte y le decía, Señor, por si acaso es la última vez que la voy a abrazar. Mi madre le puede decir que en la media de la noche entraba al cuarto de ella y la abrazaba y la besaba a las 2 de la mañana porque no podía dormir pensando, y si no vuelvo a darle un beso y un abrazo a mi madre. Yo sé lo que les estoy diciendo. Porque aunque mi calamidad era diferente a la que otros están atravesando, la genealogía me lleva a entender de que yo dejaré de existir el día de que Dios cumpla su propósito en mi vida. And I'm okay with that. Yo estoy bien con eso. Porque yo no confío en el Dios de esta tierra, yo confío en el Dios eterno, el que envió a su Hijo al mundo para darnos salvación y vida eterna. Por eso hasta el último respiro de mi vida yo viviré para declarar que no hay nada mejor que ser cristianos. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.